Ahora el diputado Mario Negri. Señor presidente, estimados colegas, no tenía pensado, voy a comenzar por el final, para traer tranquilidad al diputado preopinante, inclusive en propuestas de diputados de la oposición, aunque no existía ninguna intención en el proyecto de gobierno, ha quedado sobrecargado explícitamente, y me parece bien, que todo este debate y la modificación de la ley tiene como base de sustento la no modificación del sistema de reparto público. Así que duerma tranquilo, no se nos pasa por la cabeza. Señor presidente, ha volado durante el día en el debate exagerada preocupación por el calificativo del título de reparación histórica, y pido disculpas si ha sido una exageración. En una Argentina que, si es por exageraciones, vio desde el tren bala hasta a decirle a los argentinos que con las ganancias del fútbol para todo el 50% iba para la AFA y el 50% restante para los olímpicos. Imagínense cómo llegaríamos a Brasil caminando. Quiero pedir disculpas si ese es el problema central. Retiro en nombre propio lo dicho. Tampoco venimos a resolver definitivamente el problema del sistema previsional argentino, que no escapa al problema del sistema previsional en el mundo global que vivimos hoy, como el problema del empleo, que está sometido a un profundo debate, aún en la Europa del estado de bienestar, por el crecimiento de la población, por las expectativas de vida, y no voy a hacer más consideraciones frente a personas que saben más que yo. Solamente intentamos en forma voluntaria mover una roca que no se le había ocurrido a nadie el último tiempo, y era ver si podíamos ayudar a resolver un problema vinculado a la litigiosidad y el tiempo de demora y los años que iban pasando, para, como dijo la diputada Tundi con razón, casi rayando lo que es un delito debería ser, que es coquetear con la muerte todos los días por el transcurso del tiempo y la edad, sin poder cobrar lo que por ley la justicia le había asignado. Tenemos una visión distinta del carácter de emergencia. Si lo que creen es darse por ofendido, porque creen que nosotros reprobamos lo que se hizo durante los últimos años en materia de incorporación a los derechos previsionales, están equivocados. Creemos en las moratorias, creímos en la inclusión de las amas de casa más allá de los costos fiscales, porque era un derecho. Se incorporó a los trabajadores autónomos, llegó a un total de más de 3 millones, pero tenemos una diferencia, lo digo respetuosamente. El gobierno había tomado durante estos últimos años una decisión política, que era ampliar la inclusión y postergar el reconocimiento del derecho que la justicia le daba a los que lo habían reclamado. Entonces, cierto, se aumentó el número de la incorporación casi al 97, 97.2, perdónenme los errores que pueda tener, pero la verdad
es que se planteó una falsa dicotomía, porque la idea no era resolver si incluyo más y se mueren los otros esperando. El acierto hubiese estado en resolver los dos problemas. Si este gobierno que pasó tuvo la idea de la emergencia económica con la cual convivió durante 12 años, en momentos de tasa de crecimiento del 7 o el 8%, si gastaron 650.000 millones de pesos, admitan que se le podría haber ocurrido encontrar por lo menos un mix en la solución. Y esto está avalado por lo que sucedió. El gobierno incluyó, pero se quedó con aquellas leyes de la época de Menem respecto del sistema de apelación del ámbito previsional que lo centralizaba en Buenos Aires, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, para apelar en el sistema previsional una sentencia injusta. Había que venir a la Cámara de Buenos Aires hasta que la Corte Suprema habló de la inequidad de lo que significaba. Y recuerden ustedes en el 2013, hablando de títulos pomposos, aquella democratización de la justicia, volvieron a ratificar la creación de nuevas instancias que convertían en un embudo el reclamo, porque la idea basal del gobierno era incorporar por abajo y frenar por arriba los derechos. Lo que no se daban cuenta, y que para nosotros sí tiene el verdadero sentido de la emergencia, no era un número económico. ¿Saben cuántos murieron buscando una sentencia favorable? 102.572 abuelos, de los cuales 75.000 no tuvieron herederos. Es decir que el sentido de la emergencia está ubicada en el centro justo de una concepción ética que fue dejada de lado al momento de la inclusión por parte del gobierno anterior. No quiero detenerme en los pedidos de recusación de jueces, no quiero detenerme en los pedidos de destitución ante el Consejo de la Magistratura que hubo en aquellos tiempos, las recusaciones. Por eso quizás se exageró en el título. No me voy a detener el número de cuánto, porque durante todo el día se ha precisado bien las 66.000 sentencias firmes, los criterios que establece la ley con algún grado de justicia. Puede haber errores, como decía la diputada Tundi. El tema era ponernos en marcha, dar un paso hacia adelante en esa dirección. Pero también hemos aceptado modificaciones y le agradecemos. Es una novedad. Dicen que porque somos minoría, por lo que sea, bienvenido si se mejoran las leyes. No somos dueños de la verdad, y el próximo gobierno tendrá que mejorar aún más el debate profundo del sistema previsional si quieren gobernar en un país que incluya y no solo que gane elecciones. Señor presidente, en los primeros 6 meses resolvimos el problema del default exterior. Ahora en esta mega ley resolvemos el default interior. No es un tema menor que no lo quieren abordar al de las provincias. No solo ratificamos el acuerdo del 15%, venimos a hablar de un tema muy antiguo. ¿Cuál es el problema suscitado entre las cajas previsionales de las provincias? Algunas de las cuales en aquel momento de la transferencia hacia la nación aprovecharon para cometer desmanes y meterle a las naciones jubilaciones de privilegios en las provincias que aún hoy las mantienen fundidas a sus cajas. Sin embargo,
Hoy estamos planteando resolver ese default interior, resolver con las 13 provincias que nos transfirieron las cajas, por supuesto, con una auditoría del ANSES y también con la homogeneidad que tenía el propósito de aquella ley para que podamos converger en un sistema aproximado y único, y no donde algún caudillo se pasee por el país diciendo que paga las jubilaciones más altas y tiene la provincia fundida. Señor presidente, se ha hablado, y bien, y con algún temor, sobre el fondo de garantía, de sustentabilidad. Tiene dos patas, está claro. Nosotros lo que creemos de ese fondo, que tiene más de 720.000 millones de pesos, es que con lo que vaya generando de ganancia y de excedente tenga una afectación específica. No me quiero demorar mucho porque se pasa el tiempo, pero basta solamente recordarles, para algunos de los que hablan con ligereza, y esto no quiere decir de que esté mal o esté bien, ese fondo hoy el 63% está constituido por título público, y no digo que esté mal o esté bien, es el juego donde va el fondo público. En sectores productivos no pasa del 12%, algunos que gritaban por allá, métanle a la producción, lean por lo menos, infórmense, porque no es tan sencillo. Y el otro, que es de coyuntura y que tiene que ver con el sinceramiento o la ley de blanqueo, inmoralidad o enfermedad de países como los nuestros. Pero quiero decirles también que no es el propósito vender las acciones. El promedio de las 42 empresas tienen menos de la mitad, un promedio de 14% de acciones de tenencia por parte del Estado. Y en el resto hay hasta del 19 o el 20%. Lo que teníamos que salir es del mamarracho que votamos el año pasado, que la declararon de orden público y tiene que jugar con responsabilidad de la administración en el mercado cuando se trata de acciones. Hoy oferta de acciones públicas. De eso se trata, y la habían metido encima que había que votar con 2/3 en una ley, con una inconstitucionalidad brutal, recuerden ustedes. Pero por supuesto, ese fondo se ha manejado con algún criterio. Yo reconozco y ha dado excedente, uno puede discutirse a veces un poquito menos, ¿no?, que la inflación. Y la responsabilidad del gobierno no es salir a rematar acciones, quédense tranquilos, no es esa, pero tener un margen. Pero que además va a tener control sobre la administración. Y además se prevé una comisión bicameral a la que hay que rendir cuenta. Y si en algún momento tiene que haber una excepción, tiene que haber una autorización. No es al manoteo, como algunos pretenden decir. Por supuesto podrá ser mejor o no, pero no hemos autolimitado. Es la primera vez que los recursos para financiar la respuesta positiva a este problema tienen afectación específica, porque aún lo que entre por el llamado blanqueo, entre comillas, tiene una afectación directa en esta dirección, no puede ser desviada en otro camino. Entonces hablemos con algún criterio de responsabilidad, por lo menos. Y el sinceramiento fiscal. Yo recuerdo en los 80, todos recordamos, diputado Bocio hacía referencia, con el sistema previsional, Alfonsín habló de la repartición de capitales, después vino el 92, con Cavallo, la del 99, el gobierno tenía un contexto internacional que le jugó en contra, a pesar de que veníamos del superávit gemelo, y veníamos de tasas de crecimiento del 7 o el 8. Ahora, pongamos un poquito el espejo retrovisor. El 2013 son los finales del gobierno. Habían arrancado con superávit fiscal. La diferencia con este repudiado, lo no querido del blanqueo, el resultado de la enfermedad,
de la economía, es al comienzo de la gestión del gobierno frente a los problemas y a la crisis que tiene la Argentina. Pero ustedes no llegaron para hacer un blanqueo, ustedes se fueron con un blanqueo, manoteando el último que quedaba de la soga, porque no había $1 en el Banco Central, porque no había forma de sostener la crisis económica, porque querían llegar a cualquier precio al final de las elecciones. Señor presidente, un médico para allá. Señor presidente, quiero finalizar o ir cerrando con las disculpas si alguien se ha agraviado, con la disculpa. Señor presidente, miren, esto vale para todos. Yo creo, no la mala fe, el ideal de una sociedad y de un gobierno que procura el bien común es procurar resolver lo más rápido posible la inequidad de los dos extremos. El de la infancia, abajo, la inclusión, asignaciones familiares ampliadas, aunque no del todo, pero como hicimos ahora, y en el otro extremo, atender los últimos años de nuestra vida con algún criterio de equidad. Eso define, las otras cosas pasan. Que pueda tener un médico, que no tenga que elegir entre un cartón y una prótesis, que sepa que hay en el avance de la medicina y de la ciencia, solamente por ser viejo, algunos viven y otros se mueren. Ese es el desafío que tenemos, a la par de resolver la contingencia del sistema previsional por el crecimiento de la población. Con ese criterio vinimos, y va a haber más modificaciones en particular, y no queremos amparar a nadie, y vamos a mostrar las normas del Gafi, y hay un contexto internacional ahora que comprime a los evasores, que impide que los que tienen guita de narcotráfico puedan venir a blanquear. Cada día se restringe más los convenios firmados por el gobierno anterior, más los que comenzarán en el 2018, en la OCDE, en el AFI, en el Gafi. Y obviamente que vamos a cumplir eso. No hay nada escondido, nada que se parezca. Pero sí quiero decir algo. Hace 6 meses que estamos en el gobierno, y hay que hacerse cargo del presente, y el presente tiene errores y aciertos, pero está precedido por algo, por el pasado, y el pasado del que ya nadie quiere hablar no tiene 10 años. El pasado de la Argentina está a la vuelta de la esquina y nos está metiendo en una segunda transición, porque hay un quiebre moral entre el orden público y lo que se ha hecho con la política en la Argentina. Por eso, señor presidente, con errores y con aciertos, lo digo con mucho respeto y nos sirve a nosotros, no tapen con barro el espejo retrovisor, miren de dónde vienen para saber a dónde van y qué deben apoyar. Si no, se van a seguir equivocando. Nada más, presidente. Gracias.